que es el punto donde se aplica la fuerza, este punto gire, porque lo que queremos es que haga un giro. Entonces, como fuerza que es, y como giro que se va a hacer, el resultado final va a ser un giro, se produce un vector. Y este vector siempre va a ser perpendicular al área donde se origina. Wow, ya le dije 20,000 cosas, ¿verdad? En un segundo. Ahora hay que imaginárselo. ¿Quién ha visto jugar golf? ¿Quién ha visto un juego de béisbol, por ejemplo? Ahí se aplica momento. Tú estás usando la extensión de los brazos más el bate o lo que sea, ¿cómo que le llaman en el golf? Bueno, sí, vulgarmente así lo conocemos, un palo de golf. Lo usa para que, si tú agarras la pelotita de golf y la tiras con la mano, ¿qué tan lejos va a llegar? No mucho. Pero si tú agarras un palito de golf de esto, sí la puedes mandar a 200 metros. Porque está aplicando la fuerza. Aquí se aplica momento a la inversa. Tú eres el que está girando porque le estás dando la fuerza con el giro del cuerpo. Al igual cuando bateas, agarras un bate de béisbol y estás usando la distancia del bate, que en este caso puede ser el palo de golf también, cualquiera de los dos, más la extensión del brazo, porque tienes que tener los brazos estirados. Y mientras más grande sea esa separación de tu cuerpo, es decir, la extensión del brazo más lo que estés usando, más lejos vas a enviar esa pelotita usando la misma fuerza. ¿Ok? ¿Se entiende todo eso? No. ¿Nadie ha visto un juego de béisbol nunca? No lo creo. Claro que Más sí. o menos. No, ¿lo viste o no lo viste? Claro, Pues profe, es que no es como... Bueno, dígame, Carlos, ¿qué iba a decir? Bueno, un ejemplo simple de torque sería cuando uno pedalea la bicicleta, o sea, estás aplicando una fuerza a un brazo y estás haciendo que gire la cadena, de la estrella, perdón. Eso sería un ejemplo simple. Ahí se aplica más el par fuerza. Okay. Pero sí, se puede usar torque también porque se aplica una fuerza a la vez. ¿Ok? ¿Ok? Entonces no digas sería, di es. Porque tú lo has dicho en pocas palabras. Entonces, ¿qué viene haciendo la palanca? No, la palanca es la distancia a la cual estás del punto de aplicación de la fuerza. Tú eres quien ejerce la fuerza, ¿cierto? Ok, ahora, si quieres cambiar la llanta de un vehículo, vas a usar algo con 10 centímetros de largo. ¿Y para qué necesitaría algo más largo, más grande? Esa es toda la definición de momento. Eso es todo. ¿Por qué? Porque aquí se usa el producto final, el momento va a ser igual a multiplicar la fuerza por la distancia. Y cuando tú multiplicas fuerza por distancia, ¿quién dijo que sin energía que alguien que grabe esto? Yo no puedo grabarlo, antes se podía grabar, pero ya no permiten grabarlo. Como es gratis, no permiten grabarlo. Alguien que lo grabe, por favor, teléfono o lo que sea. Bueno, volviendo. Entonces, esa es la definición. Vas a multiplicar la fuerza por la distancia. ¿Qué sucede? Si tú aplicas siempre la misma fuerza, pero con un instrumento, una herramienta de 10 centímetros de largo,
no puedes aflojar un mirlo, búscate una de medio metro y lo vas a poder hacer. Ahora, ¿por qué? Si estás aplicando la misma fuerza, la distancia es mayor. La distancia donde tú aplicas la fuerza está separado 50 centímetros del punto que tú la quieres aplicar. Porque si tratas de aplicar la fuerza directamente al verlo, lo vas a poder hacer. Ahí te quiero ver. Pasaste tu vida entera y nunca lo hiciste. Porque estás aplicando la fuerza directamente. Como no puedes, buscas un instrumento o una herramienta. Con una de 10 centímetros, puro, buscate una de 50 y ahora sí tengo algo. Ahí moví algo. Aplicando la misma fuerza. Ahora, si en vez de 50 centímetros me busco una de 100, de 1 metro, y aplico la misma fuerza, te aseguro que ahora sí, hasta con menos fuerza, vas a poder aflojar esos birlos. Porque esa es la definición del torque. La distancia por la fuerza es igual al momento. ¿Se entiende? ¿Se ve mejor o no se ve mejor? Eso lo han visto 1 millón de veces al día. Lo que pasa es que ustedes no están asociando las cosas. Cuando las ven, no las asocian. Otra cosa, el par fuerza que se mencionó es un poquito diferente del torque. Entonces, lo que hay ahí es lo siguiente. Un par fuerza son dos fuerzas opuestas. Una va de izquierda a derecha. La otra va de derecha a izquierda. Van en sentidos contrarios. Pero no están en la misma línea de acción. ¿Se entiende? Si estuvieran en la misma línea de acción, ¿qué pasa? Se cancelan. Uno va a la izquierda, el otro va a la derecha. Las dos fuerzas se cancelan, lo que dijo Newton. ¿Ok? Listo, ahí no salimos a ningún lado. Pero si estas fuerzas nosotros las separamos cierta distancia y las hacemos paralelas cierta distancia, ¿qué vamos a obtener de ahí? En serio. Les digo, esto lo usan como 1 millón de veces al día. ¿Ustedes tienen llaves electrónicas o llaves normales de metal? Como todos, ¿verdad? Todos tenemos llaves de metal. Ahí están aplicando par fuerza y no se dan cuenta. Una fuerza va en un sentido, la otra fuerza va en sentido contrario, separada a cierta distancia. En este caso, la distancia que separa las fuerzas, ¿cuál es? La llave. O mejor dicho, el grosor de la llave. ¿Nunca lo han hecho? Agarren una llave. ¿Qué es lo que usted hace con una llave? La agarran entre el pulgar y el dedo índice por lo general. La introducen en algo y giran. El pulgar está sujetando la llave por un lado. El índice la está sujetando por el otro lado. Es decir, la separación entre los dos dedos, ¿cuál es? El grosor de la llave. Y ustedes lo hacen girar cuando giran la muñeca. Pero al girar la muñeca, quien está haciendo el efecto de girar de las dos fuerzas es el pulgar y el índice. Uno gira en un sentido, el otro dedo gira en el otro sentido. Y abrieron la cerradura. ¿O no es así que trabaja una llave y una cerradura? Y están usando ¿qué? Par fuerza. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes mueven la llave, están girando el mecanismo adentro. ¿Hacia dónde se transmite esa fuerza? A lo largo de la llave.
que viene siendo perpendicular al plano donde se está efectuando el giro. ¿Ok? Bien, ahora vamos a otra cosa. Se lo estoy hablando primero sin ponerle ningún gráfico, porque aquí lo que me interesa es que ustedes se lo imaginen y empiecen ustedes a ver las cosas, a analizar los sistemas que se le están poniendo por delante, ¿verdad? Y después cuando lo veamos y veamos la fórmula, no, pero esto es más sencillo que tomar agua. Tomar agua es sencillo, pero esto es más sencillo todavía. ¿Ok? En serio, ahorita vamos para allá. Ahora, si van a girar una llave, vamos a seguir con el par fuerza. ¿Cómo sería esa aplicación de fuerza al máximo? Tendría que aplicar fuerza entre los dos dedos, ¿verdad? Sujetar bien la llave para poderle dar vuelta. Si van a usar un desarmador, están haciendo lo mismo. El desarmador es un par fuerza. No porque lo estén sujetando con dos dedos, porque no lo vas a hacer con dos dedos, lo agarras con toda la mano. Pero el giro de la mano se considera un par fuerza. ¿Por qué? Porque el resultado final es un pedazo de metal, que sea plano o sea en cruz, hace que gire. Y ahí es donde se nota el par fuerza actuando. ¿Ok? Cuando ustedes giran una llave, ya sea de agua, de gas, en la casa o en la industria, que son más grandes las válvulas, ¿qué están haciendo? La agarran por un extremo y por el otro, haciendo a través del diámetro, ¿verdad? Del lado más ancho. Una parte, vamos a decir, el lado izquierdo, gira hacia ti, el lado derecho gira hacia afuera. O viceversa. El izquierdo gira hacia ti y el lado derecho hacia afuera. Están aplicando un par fuerza. ¿Sí? ¿O no? ¿No lo ven? Cuando agarran la llave de la ducha, básicamente están agarrando por el diámetro, esa parte que por lo general es circular, y si ustedes tienen llaves de esas que son en cruz o son planas, por un lado aplican una fuerza hacia arriba, por el otro aplican la otra fuerza hacia abajo. Están aplicando dos fuerzas, una hacia arriba y una hacia abajo. ¡Pum! Abrió. Si tienen esas llaves que son planas o son en cruz. Normalmente las más baratitas son las que son redondas. Todos tenemos de esa. Ponen la mano sobre la llave y la giran. Entonces, unos dedos, por lo general el pulgar, gira en un sentido, los otros dedos giran en el otro sentido. ¿No es así que se abre una llave? Sí, así es. Ok. ¿Los demás nunca han tenido llave o no saben lo que estamos hablando? ¿O ya se fueron a tomar un café? No, profe, aquí estamos. Sí, seguimos en Vamos, clase. sí, sí sabemos. Sí. Bueno, en los dos casos están haciendo lo mismo. En una llave es algo plano, en una llave es algo ya que no es plano, es algo que estamos viendo como una esfera, un cilindro, lo que sea. Pero el principio es el mismo si lo analizan. Una parte de la mano gira a un lado y la otra parte de la mano, los otros dedos giran en el otro sentido inverso, que hacen que gire. Así funciona el par fuerza. Y ya, sencillo. Muy bien. ¿Sí tenemos la idea entonces de par fuerza? Sí, profe. Ok. Vamos a verle entonces el momento. En el momento también tenemos un giro. En el par fuerza lo tenemos, va lineal junto con la acción de la fuerza, pero siempre va a estar perpendicular. Ahora, en el par fuerza, las dos fuerzas se utilizan sobre el punto que se quiere mover. La separación entre ellas es lo que cambia. El diámetro del birlo, el diámetro de la llave de la ducha, o el diámetro de la llave de esa válvula gigantesca que tenemos en la fábrica, ¿verdad?
Esas serían básicamente las tres, ¿cierto? Muy bien. Ahora, si nosotros, en vez de tener dos fuerzas, aplicamos una sola y la aplicamos a cierta distancia, ese punto donde se está aplicando, que si llamamos origen, va a girar. ¿Cómo el birlo? Ya no estamos viendo el par fuerza que se aplica en el birlo que hace girar la tuerca. Ahora estamos viendo la distancia que separa el birlo de nosotros, porque esa va a ser la palanca que estamos haciendo. Y nosotros aplicando la fuerza, ya sea subiendo o bajando. Por lo general siempre es bajando, porque es más fácil aplicar la fuerza hacia abajo que hacia arriba. Nosotros cuando estamos parados. ¿Se van viendo ese lado? ¿Lo van visualizando o todavía no? Sí, porque prácticamente igual es nos ayuda la gravedad. Sí, pero en un sentido tú tienes que hacer más fuerza. Y como tú estás haciendo fuerza hacia arriba, estás como jalando las cosas, vas a utilizar o vas a emplear menos fuerza que si estuvieras empujando hacia abajo. Porque empujando hacia abajo se va el peso tuyo también a ayudar a que eso suceda. ¿Ok? Esa es la idea de todo esto. Ahora, vamos a seguir con esto. Ya tienen idea cómo funciona, ¿verdad? Ya tienen idea de cómo funciona ese gráfico que le puse en la plataforma. Porque es el mismo que le voy a mostrar ahorita. Fíjate el detalle, ahorita voy para allá. Vamos a poner esto por acá. Un momento. Ok. Profe, ¿se refiere al ejemplo número 3? ¿Cuál? A ver, dime. ¿Qué ves? El que está en la semana número 3. Sí. Okay. ¿Cuál es el que estás viendo en pantalla? No, yo tengo uno que tiene unos ejercicios de momento. No. Es un gráfico. ¿Cuál gráfico Okay. tienes en pantalla? No, no lo veo. Voy a buscarlo. En la plataforma ahí, creo que les puse 1 o 2. ¿En serio no le puse nada? Sí. Se refiere entonces al... Bueno, aquí hay uno en la semana 3 que está un martillo y un pedazo de tabla. Eso es verdad. Ok. Está ese. Y voy a mostrarle este. Voy a empezar con este. Vamos a ponerlo así más grande para que se puedan ver todos los detalles. Ahí está. Voy a empezar con este. Y que me digan si aquí hay o no hay momento. ¿Ok? Vamos a empezar con este. Es bien sencillo, porque tienen que entender esto que está ocurriendo. ¿Ya están viendo el gráfico ahora? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ¿aquí qué está pasando? Fíjense que tengo el instrumento que quiero que gire, esa O. Vamos a decir que esa es la tuerca, el tornillo, lo que sea. Y tengo esta herramienta que es la que se usa para hacer que eso gire. Cualquiera sea el nombre. Pero fíjate cómo está la mano, sujetando la pieza. Esa mano, ¿qué está haciendo? Está jalando. Correcto. La fuerza está en el mismo sentido como está la distancia que separa el objeto o el punto de aplicación de la fuerza con respecto al origen. Si están en la misma línea de acción, ¿habrá giro? La respuesta es un No. no. Porque ahí no gira. Ahí lo que tú estás haciendo es la estás empujando, la estás jalando. Bueno, en este caso la estás jalando. La puedes deformar porque la vas a hacer doblar ¿dónde? Aquí abajo. Es todo lo que va a pasar, pero no la vas a girar. Quiero girarla.
Entonces, si la quiero girar, voy a hacer esto. ¿Ahí lo están viendo? Sí. Estoy aplicando la fuerza a cierta distancia del objeto que quiero que gire. ¿Para qué hago esto? Para yo usar menos fuerza. Porque es con la mano que le estoy empujando. Creo que no ha cambiado la imagen, profe. No, ¿cómo que no? Ya se cambió, profe. Ya. Entonces tenemos un retardo muy grande. Sí. Bueno, disculpen, es el internet que tarda mucho en cambiar, refrescar la imagen. Disculpen. Bueno, aquí tenemos que si aplicamos la fuerza a cierta distancia, hacemos que eso gire. Eso fue lo que nos dijo el compañero cuando el compañero iba a usar una palanca para poder quitar los birlos de la llanta y poder desmontar la llanta más fácilmente. Ahora, fíjense cómo está la fuerza y la distancia. ¿Cómo están? Quiero. Se dice vulgarmente ¿cómo? La fuerza y la distancia están en líneas rectas, ¿no? Perpendicular. Cuando está perpendicular, el momento es máximo. Esto es sencillo. Acuérdense, la definición de momento va a ser ¿qué? Fuerza por distancia. Cualquiera sea la distancia acá, mientras más grande, el momento se hace más grande. ¿Ok? Aquí tenemos la fuerza y la distancia. Están perpendiculares. ¿Por qué necesitamos que sean perpendiculares? Porque estas dos magnitudes tienen que tener un ángulo recto, porque así el seno del ángulo de la interacción es máximo, es 1. Entonces, si la fuerza son 100 newton y el desplazamiento, la distancia son 80 centímetros, ¿qué me daría? ¿Cuántos newton metros me daría? Ahí van ustedes a multiplicar la fuerza por la distancia. 8000. Cálmate. Newton es... ¿Qué es Newton? La unidad de fuerza, masa por aceleración. La distancia está en centímetros. Pero si está usando Newton, tiene que usar metros. Entonces tiene que llevar la unidad de la distancia, siempre llevarla a metros. Por eso te da una cantidad tan alta. ¿Se entiende? Entonces, si yo le di, póngale 8 centímetros y 100 newton de fuerza, ¿cuál es el torque? O el momento. Entonces multiplica los 100 metros. 800, ¿no, por qué? Lo va a multiplicar por 0.08. ¿Y eso cuánto les da? 8. 8 newton metros. Distancia por la fuerza. La fuerza va a venir en newton. La distancia siempre tiene que estar en metros. Entonces ahí el torque fue de ¿cuánto? 8. Ahora vamos a aplicar la fuerza, esa misma fuerza de 100, pero ahora la aplicamos a 1 metro completo. 1 metro, la distancia que separa donde aplica la fuerza, acá, a donde la quiero mover, que es el origen. Ahora, ¿cuál es el momento? ¿Sube 800, profe? No, ahorita en este que te estoy dando, no. 1 metro de separación, ¿cuánto sería? Está multiplicando la fuerza por la distancia.
La distancia es 1. ¿Cuál es el valor resultante? 100 por 1. Se fueron a tomar café, ¿verdad? Dejaron esto prendido y se fueron. No, profe. Aquí No, estamos. profe, no. Vamos, aquí estamos, profe. Estamos. Entonces, ¿cómo no saben que 100 por 1 da 100? ¿Cuál es Son la 100, profe, fórmula? son 100. ¿Cuál es la fórmula? Ya le dije que se Distancia por fuerza. Entonces, si tengo una fuerza de 100 y tengo una distancia de 1 metro, ¿cuál Sería es el 100 por 1. que sería 100? Correcto. 100 newton metro. Ahora, pero originalmente tú decías de que el momento original o el momento que hacía falta eran 8, porque estaba puesto los 100 newton a 8 centímetros y con eso lo movías. ¿Cierto? Fue el original que les dije. 100 newton de fuerza, 8 centímetros de separación. Ahí se iba a multiplicar los 100 por 0.08. ¿Sí? Porque los centímetros tienes que llevarlo a metros. Entonces, ¿cuál es ahí el momento? Que el amigo allá decía que eran 800. 8. Serían 8. 8. ¿Ok? Con 8 lo mueves. Ahora, si yo agarro esa distancia y me voy 2 metros, en la distancia la subo a 2 metros, o sea, utilizo una llave con 2 metros de largo, ¿cuánta fuerza voy a necesitar? 16. No, 200. no. Voy a necesitar mucho menos fuerza. 50. Entonces, ahí tienen que despejar la fuerza, ¿verdad? En la fórmula. Entonces, la fuerza va a ser igual al momento que es 8 y le van a dividir por 200. Van a utilizar 0.04 newton. Esa es la belleza del momento, del torque. Mientras más larga la distancia, menos fuerza necesitas para hacer girar el origen. Una maravilla, ¿no? Porque tienes que dividir 8 entre 200, que son los centímetros. 8 entre 2 es 4. Y como son 2 ceros, te queda 0.04. Esa es la cantidad de fuerza que necesitas aplicar cuando estás a 2 metros de distancia. Dígame, joven. Profe, entonces, no se dividiría entre 2, que son metros. La distancia tendría que ser en centímetros. No, espérate, ok, buena pregunta. Yo estoy bajando, como puse 8 centímetros, 8 newton originalmente, porque estaba a 8 centímetros, lo quise hacer de esa forma. Pero sí, todo tiene que estar en la misma unidad. Entonces, los 8 newton o los 8 newton metro lo vas a dividir entre 200. Porque son 200, perdón, entre 2, que serían la distancia que los separa. ¿Ok? Pero entonces, ¿qué fuerza te daría si estás a 2 metros? Ahí es donde vienes a aplicar eso. Te va a dar mucho menos fuerza, porque ese es el concepto del momento. Porque entonces vas a utilizar 0.08, no 8. Porque la distancia serían, si le va a dar como metro, que son 2, entonces los newtons tienen que llevarlo a su correspondiente, serían 8 centésimas. Y al hacer la división te van a quedar 2. Perdón, 4. Es mientras más grande la distancia, menos fuerza estás usando. Porque los centímetros pasarían a ser 0.08 metros. ¿Ok? Entonces, si por cada metro tienes 0.08,
En 2 metros, ¿cuánto usas? La mitad. 0.04. De una forma o de otra te da el mismo resultado. Eso es lo bonito que tiene esto. La fórmula no falla. Pero la idea es la misma. Ahora, cuando hicimos esos cálculos, estamos asumiendo que la fuerza está al 100% y la distancia también en 100%. ¿Qué significa que están como? ¿Ven esta línea roja aquí al lado? ¿Cómo está la fuerza en comparación o con respecto a la distancia? Perpendicular. Perpendicular. Si no está perpendicular, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que conocer el ángulo, ¿cierto? Porque entonces ahí tenemos que hallar la componente vertical de la fuerza, porque esa es la distancia real al origen. Entonces puede hacer que se aplique de 2 formas. Que la fuerza no esté, básicamente la misma, ¿no? Que sean de forma diferente y vamos a ver por qué. Que la fuerza no está aplicada perpendicularmente a la distancia. ¿Será eso posible? Claro que sí. Vamos a ver entonces esto que está aquí. ¿Cómo está la mano con respecto a la distancia? Tiene un ángulo más cerrado. Sí, porque no está aplicando la fuerza como debería de ser. Estás buscando tu comodidad, estás aquí sentado, recostado y estira el brazo queriendo moverlo. Pero no te diste cuenta de que estás haciendo ángulo a la llave. Como le está haciendo ángulo a la llave, yo tengo que buscar el seno de ese ángulo para poder determinar la distancia real. ¿Se entiende eso? Porque lo que me interesa es la distancia, esto que está aquí, que es perpendicular a la fuerza. Cuando la fuerza está en ángulo, nunca va a ser máxima. ¿Se acuerdan de la hipotenusa y los catetos? Aquí la fuerza es, ¿ven? La fuerza viene con cierto ángulo. Este cateto viene siendo ¿qué? El coseno, porque es el adyacente al ángulo. Este cateto que está aquí, ¿cuál es? El opuesto al ángulo, que se llama ¿cómo? Ya se les olvidó. Cateto adyacente. El adyacente es de la fuerza, que es el coseno. ¿Y el opuesto cuál es? La Aquí distancia. el seno. Aquí lo están viendo. Sí se fueron, de nada más me están escuchando, ustedes están en otro lado. Para eso le estoy poniendo el ejemplo. Profe, aquí andamos. ¿Perdón? Aquí andamos, profe. Bien, pero tú ves que aquí, lo que dice aquí. D' igual a D de seno Del ángulo. Derivada del D. No, esa es la D'. Porque esta no es la D original. ¿Cuál es la D original? El largo de la herramienta. Pero como yo estoy aplicando la fuerza en ángulo, esa distancia ya no me sirve. Entonces tengo que aplicar el seno de ese ángulo que yo estoy haciendo, multiplicarlo por la D para poder hallar la D, la distancia actual, la que sí me sirve para calcular el momento. Es todo lo que estoy haciendo. Ya sea este ángulo más pequeño o sea más grande, siempre va a ser el seno del ángulo que estoy formando. Esa es la general.
porque nunca o casi nunca va a estar la fuerza y la distancia con ángulo de 90 grados. Casi nunca van a ser perpendiculares. Entonces, de manera general, se dice que el momento va a ser la fuerza multiplicado de, eso no cambia, pero por el seno del ángulo que ellos forman. Ahora, si eso es cierto, ¿cuál es el ángulo aquí? ¿Cuál es el seno aquí? La distancia, ¿Cuál es el seno? ¿De qué ángulo estamos hablando? 90, Entonces, ¿cuánto vale el seno de 90? 1. 1. Aquí, ¿cuánto vale el seno de 90 de eso que está ahí? ¿Forman un ángulo? No, O sea, se dice que el ángulo es 0. No hay ángulo. ¿Correcto? así es. Sería 0. Entonces, ¿cuánto vale el seno aquí de 0? 0. Por esa razón, aquí no hay momento. Esa es la razón por la cual ahí no hay momento. Porque la fuerza y la distancia van en el mismo sentido. No hay ángulo. Y si no hay ángulo, no hay momento. Entonces, cuando no hay momento, es porque la fuerza y la distancia van en la misma línea de acción. Es decir, el ángulo es, como en este caso es, 0 el ángulo. No hay momento. ¿Y cuándo es máximo? ¿Cuándo está perpendicular? Cuando está perpendicular como está aquí. Ahí es máximo el momento. ¿Por qué? Porque al ser 90 grados, el seno vale 1. ¿Habrá algún punto en el que el seno sea mayor a 1? No. 90 es lo máximo. 1. ¿Ok? Entonces el valor real de la distancia, esa es la distancia real, el valor actual, y el valor de la fuerza sigue siendo la misma, 0. Entonces, como forma 90 grados, el seno es 1. Ahí se dice que el momento es igual a fuerza por distancia. Y ya. Eso es todo lo que vamos a ver aquí. ¿Ok? Sí. ¿Se entiende? Sí. Sí. Sí, hombre, ahorita me están metiendo todos esos cuentos y ya después se les olvida. ¿Verdad? Voy a poner una X chiquitita aquí en el medio y una de acá. Ahora, cuidado con esto como lo escribí, lo estoy poniendo para que sepa que se multiplica. Pero si estamos usando vectores, ¿qué significa esta X? Puede ser el plano de X. Componente. Eso significa que tienen que usar una matriz porque estás viendo un área. Vamos a dejarlo así para que no se confunda. Y aquí es una F o una M. Entonces, ¿cómo tiene que estar la fuerza con respecto a la distancia? Perpendicular. Perpendicular. Eso que no se les olvide. ¿Puede ponerle un asterisco al lugar, maestro? También, un puntito. Normalmente es el punto o la X. Si quieres significar producto vectorial, lo va a poner. Y de hecho, es un producto vectorial. Pero en este momento no lo estamos usando así. Aquí tenemos que saber que la fuerza tiene que ser igual, perdón, el momento igual a la distancia por la fuerza, pero ambas tienen que estar como perpendicular. ¿Ok?
¿Se entiende esto? Cuando está perpendicular, el ángulo es de 90, el seno es máximo, 1. Pero ¿qué sucede cuando no es 90 grados? Está entre 0 y 90. Tenemos que calcular el seno del ángulo que está formando la distancia y la fuerza. Eso que está aquí. Y cuando tenemos ese ángulo, sabemos el seno de ese ángulo y lo multiplicamos por la distancia. Y así obtenemos la distancia real, la que es perpendicular a la fuerza, porque eso es lo que tenemos que hallar. Esto que está aquí. ¿Se entiende? Entonces, si tenemos una distancia de 10, pero tenemos cierto ángulo, esa distancia que vamos a calcular será mayor o menor a D. Puede ser mayor o menor dependiendo del ángulo. Si es más ¿En chico, serio? va a ser menor. ¿Mayor? ¿En serio? O sea, que el seno puede ser mayor a 1. Ah, perdón, no escuché bien la pregunta. Sí. Acuérdense que el seno va entre 0 y 1. ¿Ok? Entonces, va a ser un valor menor a este que está aquí. Cuando está perpendicular es 1, pero una vez que empieza a ver algún ángulo, el seno empieza a disminuir. Por lo tanto, la distancia que calculen como seno, esta, va a ser menor que la distancia de esta herramienta. Esta tiene que ser menor. ¿Se entiende esa parte? Sí. Aquí, ¿cuál es el momento entonces? No hay momento, 0. 0, porque el ángulo de 0, el seno es 0. Muy bien. ¿Entendimos eso? Sí, profe. Ok, perfecto. Vamos a hacer algo interesante ahorita entonces. Lo que quiero que ustedes lo expliquen. Ok, entonces aquí tenemos, déjame amplificar esto para que tengan esta dirección. Entiendan qué está ocurriendo. ¿Por qué se le llama giro? Entonces, fíjate, aquí tenemos la fuerza aplicada a cierta distancia del origen, ¿verdad? Es lo que significa esa vez. ¿Se está viendo? Sí, sí se ve. Ok. Aquí la están poniendo perpendicular para indicar que es como es máximo el momento. Entonces, si va girando en contra del sentido del reloj, se dice que es positiva, va hacia arriba. El vector momento va hacia arriba. Y fíjense cómo es la orientación del vector con respecto al plano. Perpendicular. Aquí está. Si se ve, aquí está perpendicular. Sí, no. Sí. Perfecto. ¿Y cómo tiene que estar la fuerza con respecto a la distancia? Perpendicular. Aquí también lo ponen perpendicular. Se entiende esa parte, ¿no? La fuerza y la distancia están en un plano, ¿verdad? Porque están en ese mismo plano. Pero el vector momento es perpendicular a ese plano. Porque como es un giro, imagínense un tornillo al cual ustedes le están aplicando la fuerza. El tornillo va hacia donde está el giro. Porque cuando ustedes usan un tornillo, se desplaza, ¿no? De acuerdo a la fuerza, cómo están girando la fuerza. Cómo están aplicando la fuerza, mejor dicho. Él gira. Si están introduciendo el tornillo, van a girar hacia la derecha. Si lo quieren sacar, ¿qué van a hacer? Girarlo a la izquierda. Y ahí está el sentido del giro. Y eso es algo que ustedes pueden hacer. Bueno, no sé si las damas han atornillado algo. Un desarmador y un tornillo.
Pero si lo han hecho ya se dan cuenta fácil de lo que se está haciendo. Es decir, tienen un tornillo, un desarmador. Si quiere hacer que penetre la madera, ¿cómo hacen? Giran hacia la derecha, ¿no? ¿No es así que lo hacen? Si quieren sacar el tornillo, que hacen, lo giran hacia la izquierda. Sí, profe. Porque ustedes están girando de acuerdo a cómo apliquen la fuerza que va al giro. Ahí no lo ven así porque es un vector nada más, pero lo ven más fácilmente si fuera un tornillo. Facilito lo ven porque si le dan fuerza en un lado, hacia un sentido, él va a girar en ese sentido. No importa cómo esté el tornillo, él siempre va a responder yendo en la dirección 90 grados a cómo está la aplicación de la fuerza. En un extremo del tornillo ustedes aplican la fuerza. Y de acuerdo al giro que le den ahí, él entra o sale de la madera. ¿No? ¿No es así que funciona? Ay, no. Ay, no. Sí. Ok, sencillo, ¿verdad? Se entiende esa parte. Muy bien, vamos a proseguir entonces acá. Desde arriba, viéndolo del plano superior, ¿cómo se ve? Se ve la fuerza, se ve que está en el mismo plano de la distancia y se ve el origen y se ve el sentido de giro. Aquí se ve en 3 dimensiones aquí arriba, A, y el B lo ve solamente en 2 dimensiones. No se está viendo el vector momento, nada más se ve un punto porque es una flecha. ¿Ok? Es lo mismo. Aquí se ven todos los vectores, aquí se ven nada más que uno. Y el azul, que es el sentido del giro. ¿Se entiende? Así es. Ahora, para ver si se entendió, no le voy a poner un ejercicio que vean el gráfico. Se los voy a decir. Entonces, a una distancia de 45 centímetros, estamos aplicando una fuerza de 80 newton. ¿Cuál es el momento? Profe, 46. 45 centímetros. ¿Cuál es el momento? La respuesta es 36, profe. Más o menos, sí. Está multiplicando 80 newton por 0.45 metros. ¿Ok? Sí. Perfecto. Le voy a dejar este aquí. Es más, voy a dejarle los dos. Así. Ah, no, porque aquí se ve la fórmula. No. Quiero saber si lo entendieron. Muy bien. ¿Estamos listos con ese? Vamos con otro. Es nada más que escuchar la instrucción. En su cerebro va a hacer el resto. Vamos, ahora fíjate lo siguiente. Con los mismos valores, 80 newton y 45 centímetros, ahora lo vamos a usar con un ángulo de 70 grados. ¿Qué le parece? ¿Saben qué? Dame un segundito, y mientras ustedes resuelven eso, voy a buscar una taza de café. Normalmente en el salón no la haría, la tengo ahí. Pero mientras ustedes resuelven, ¿verdad?
No, va, sígale. Ahorita lo vamos a poner con otro que me dé más tiempo. ¿Cuánto le dio? Los mismos valores que le di antes, 80 newton, 45 centímetros. 33.82. 23.82. 33.82. 33. ¿Es menor entonces la fuerza, el momento? Sí. ¿Y por qué es menor? Porque la fuerza se está aplicando en ángulo con respecto a la distancia. Eso hace que el momento varíe, porque la fuerza real que se está usando es menor. ¿Por qué? Porque se está usando ángulo de 70 grados. Ahora vamos a hacer los mismos valores, 80 newton, 45 centímetros, pero lo van a usar a 45 grados. Dime, David. Profe, siempre cuál fue el resultado ¿Cuál fue el resultado? El resultado, Ajá. multiplícalo por el seno de 70. Sí, la distancia 0.45 por 70. 45 centímetros. Ajá. Por 80 newton. El Ajá. original fue ¿cuánto? 36 newton metro. Ajá. Ahora lo vas a calcular a 45 grados. Ah, ya la cambió. Ok. ¿Le va a dar mayor o menor? Menor. ¿Y cuánto va a ser eso? 25.45. 25.45. La pregunta es para todos. ¿Saben cómo calcularlo ya? Sí. Se va a multiplicar la fuerza por la distancia por el seno. Porque acuérdense que como es multiplicación todo, tú puedes aplicar lo que sí, como dice la fórmula, fuerza por la distancia por el seno. Pero como todo se multiplica, es igual a que ustedes busquen el momento y al final aplican el seno del ángulo. Es lo mismo, porque le va a dar lo mismo. Porque todo se multiplica. Si es una suma y después multiplican, ahí sí varía. Pero como todo se multiplica, es sencillo. Hagan su operación que ya conocen, fuerza por distancia, y le aplican el seno del ángulo. Ya, ahí lo tienen. Les dije que esto no era complicado. Aquí lo complicado es que ustedes visualicen el seno y cómo aplica el seno en esto y que el vector es perpendicular al plano. La resultante siempre va a ser perpendicular al plano. Ahora, cuando ustedes abren una puerta, es el ejemplo clásico que yo pongo de momento. ¿Dónde sería aplicada la mayor o la menor fuerza? Abriendo la puerta. La mayor fuerza sería más cerca de la bisagra. ¿Y la menor fuerza? Más lejos, como hacia la agarradera de la puerta. La parte más lejana de la puerta. Porque eso es todo lo que estamos viendo aquí. Ahora abren la puerta, depende del giro hacia dónde va el vector. Lo que pasa es que es un cilindro y no pasa nada. Pero si ahí hubiera un tornillo, si le en un sentido la puerta subiría. Y en el otro sentido la fuerza bajaría. La puerta bajaría físicamente. Entonces tienen que entender eso. Cuando ustedes hacen un tornillo en la madera, giran en un sentido la muñeca, en ese sentido va a entra el tornillo en la madera. Si lo giran en sentido contrario, va saliendo. ¿Por qué le digo todo esto a los tornillos? Porque hay muchísimas maquinarias en la industria que usan algo que se llama tornillo sin fin. Entonces, eso le da a ustedes la idea de cómo gira el tornillo,
cómo es el desplazamiento y dónde se está aplicando la fuerza. Si se entiende esto, van a entender eso fácilmente. Dígame. Profe, ahorita regresando a lo de la fórmula anterior, para poder conseguir lo que era el momento, era multiplicar la fuerza por la distancia por el seno del ángulo, ¿no? Sí. Ok. Nada más era eso. Gracias. Sí, sí, siempre va a ser así. Y no importa, porque puedes decirte que el ángulo, aquí se está ilustrando de que la fuerza no está perpendicular a la distancia. Es lo que se está ilustrando aquí, ¿verdad? Porque eso es lo que hemos visto. Pero en realidad, sí la fuerza siempre va a estar perpendicular. En un punto de la trayectoria va a estar perpendicular. ¿Ok? Pero la fórmula general indica la fuerza por la distancia por el seno. Háganlo así y ya no hay problema. Ahora, lo que quiero es que entiendan eso porque voy a seguir diciéndoles los ejercicios. Bueno, ahorita sí les presento la parte teórica porque ya medio la entendieron. Entonces ahorita sí se hace más fácil. La dirección de M siempre es un momento, es el eje, es un eje perpendicular al plano. El momento resultante. El momento resultante, tú tienes que hallar el momento de cada fuerza, ¿ok? Para poder sumarlas. Antes, ¿qué hacíamos? Antes lo que hacíamos era sumar las fuerzas, ¿sí? ¿No? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ahorita estamos sumando los momentos. ¿Y cómo se suma? Igual. Momento resultante igual a las definiciones que ya tenemos. Fuerza por distancia. Fuerza por distancia, fuerza por distancia, fuerza por distancia. Entonces tenemos dos que giran en el mismo sentido, una que gira en el sentido contrario. ¿Eso ven las flechitas azules aquí a la izquierda? Aquí está, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes tienen que definir cuál es su positivo, cuál es su negativo. Mientras tú me definas sentido a la izquierda positivo o sentido a la derecha positivo, ya yo sabré si lo hiciste bien o lo hiciste mal. ¿Ok? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Porque si ustedes no definen eso, tenemos problemas. Entonces esto tienen que hacerlo de una sola forma, definiendo cuál es tu sentido positivo. Entonces, en la fórmula como ven aquí abajo en el lado izquierdo, acá, ellos definen contra el reloj como positivo. Entonces, contra el reloj está D1, M1, la fuerza 1 va hacia de derecha a izquierda. La D3, la D2, ¿cómo está? De izquierda a derecha. ¿Verdad? Sí. ¿Y la D3 cómo está? De izquierda a derecha. ¿Y por qué no es igual que la F2? Si van de izquierda a derecha. Por el cuadrante donde está ubicado. Correcto, correcto, porque tienes que hallar no solamente el giro, sino la orientación que tiene el vector. Y como está en este cuadrante los dos son negativos, tanto la X como la Y son negativos, va en sentido contrario. Porque aquí estás usando una fuerza que es opuesta a las otras. ¿Ok?
Entonces la F3 es totalmente opuesta a la F1. La F3 es parcialmente opuesta a F2. ¿Por qué? Por el cuadrante y el sentido. Lo que dijo el compañero antes, ¿verdad? Porque aquí en el F2 la Y es positivo, en el F3 la Y es negativa. Pero se suman igual y se hacen los ejercicios iguales. Ahora, vamos a darle sentido a esto. La F1 son 100 newton, la D1 48 centímetros. La F2 son 150 newton y 74 centímetros. La F3, voy a ponerle poquito, 70 newton. Y la distancia le voy a poner, ¿qué te gusta? 0.1 metro. Para que la tenga más facilita ahí. ¿Puede repetir, profe, por favor? F1, 100. La distancia de F1, la distancia de 1, 48. En el F2, 150 newton. Y la distancia 74, 74. Y la F3, 70 newton, 0.1 metro. Hállenme entonces el momento resultante. ¿Ok? ¿Ok? ¿Cuánto le dio? Profe, en este caso solamente se suman las tres, me imagino. ¿No? Los tres resultados, sí. Haya los momentos M1, M2, M3 y después los sumas. Gracias. Profe, y si por ejemplo la F3 que es un sentido negativo, ¿se pondría así como negativo el resultado? Ok, ¿cómo estableciste tu sentido de giro? ¿De derecha a izquierda? Sí, Ok, entonces la D3, ¿cómo queda? como negativo. ¿Por qué? Bueno, es que seguí el ejemplo, no sé. Fíjate bien cómo está el sentido de giro ahí. Fíjense bien cómo están los giros. ¿Sería positiva, profe? ¿Como F1?
Claro que sí, porque está en el mismo sentido de F1. El único negativo sería F2. Que está en sentido contrario. A mí me da menos 56, no sé si esté correcto. Ok, el F2 es más grande, bueno, tiene más Newton, tiene más distancia, el momento tiene que ser más grande. Ahora. Sí, son menos 111. Ahora, ¿qué significa que te dé negativo? Es por el sentido que tiene. Bueno, lo tengo que rascar. Sentido de giro. Sí, el sentido de giro es negativo. Ok, negativo porque tú estableciste que de derecha a izquierda es positivo. Ahora, para ver si lo visualizas bien, si eso fuera un tornillo, ¿el tornillo estaría entrando o saliendo de la madera? Así como está. Entrando. Así como está, estaría entrando. Ok, entonces está bien eso que lo visualicen así. Ok, porque se establece siempre que va en sentido en contra al movimiento del reloj. Eso siempre lo han puesto positivo. No me pregunte por qué. Pero puede ser cualquiera. Entonces es lo que yo les decía a ustedes. Como ustedes los definan, si entienden lo que está pasando, no importa, sea positivo o negativo. Mientras entienda que si girando hacia la izquierda entra, como si fuera un tornillo inglés, si le dan a la derecha, sale. Y ya. Perdón, sí, en el sentido inglés. En el sentido nuestro, si le damos de izquierda a derecha, va a entrar el tornillo en la madera. Si le damos sentido contrario, lo estamos sacando. F1 y F3 giran en el mismo sentido. Lo que pasa es que están en lados opuestos del giro. Es como el par fuerza. Lo que les dije, un lado del par fuerza gira en un sentido, el otro gira en el sentido contrario. Pero se suman, porque así es como tú abres la cerradura. Así es como le haces fuerza al desarmador para que el tornillo penetre, según el giro. Pero el giro se logra aplicando esta fuerza en el par fuerza. Significa de que cuando agarra la llave, vamos a hablar de la llave, el dedo índice gira en un sentido y el pulgar gira en otro, sentidos opuestos, pero es la misma fuerza. Y de acuerdo al giro, tú abres la cerradura o la cierras, porque así es que trabaja la cerradura. Ese usa este mismo principio, pues. Ok, muy bien, perdón. Vámonos ahora aquí al PDF y seguimos viendo qué nos trae la cajita de sorpresa. Entonces aquí tenemos que va a haber la suma, va a haber positivas y va a haber negativas, como sucedió, como a ustedes les pasó. ¿Ok? Momento resultante es ese entonces. Muy bien. Ahora, ya que se entendió eso, voy a hacer esto. Vamos a hacer estos ejercicios facilitos. Más fácil que este es tomar agua y no. ¿Ok? Aquí está este que podemos disminuirlo un poco. Aquí está. Ahí, ¿cuánto da el momento? Sería 200. 20. Facilito, ¿verdad? Muy bien. Ahora dame un segundito porque quiero pasar por un lado, pero primero voy a quitar esto. Ok, dame un segundito para poner el otro ejercicio, porque no quería que vieran por dónde vamos a pasar. Ahora viene la otra parte. Si se entendió bien el concepto, este que les voy a mostrar, ¿cuánto da? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el momento resultante?
¿Cuál es la fuerza? 50. ¿Y cuál es la distancia? 2 metros. ¿No se suma, profe? 2 más .75. No. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Ok, con la señorita primero. Ella habló de los 2 metros. Los 2 metros, ¿cómo están con respecto a la fuerza? Sí. ¿Cómo están? Perpendicular. Están paralelos. La fuerza viene por la línea punteada. Esa es la línea de acción de la fuerza. ¿Y la distancia cómo está? Paralela a esa línea de acción. ¿Van en el mismo sentido? Sí van. Entonces, ¿hay momento? No, porque se cancelan. Exactamente, porque el seno de ese ángulo es 0. Entonces, ¿qué te queda encontrar? El momento lo vas a hallar con fuerza por distancia. Fuerza y distancia. ¿Cuál sería la distancia? ¿No serían los 0.75? Esa es la perpendicular a la fuerza. Y con respecto a lo que dijo el compañero, pues se le dije, vamos por parte, hallate la hipotenusa del origen al punto de aplicación. Perfecto, pero todavía tienes que hallar el ángulo para aplicar el seno. Eso es cuando tú no tienes los 0.75 de este lado, por ejemplo, tienes que hallar con el ángulo, vas a hallar esa distancia. Ahí sí, ahí aplica lo que dijiste. Tienes que buscar la hipotenusa o buscar el otro cateto que está aquí, la hipotenusa, que es la que te da el ángulo con respecto a la horizontal. Pero como ya tienes la distancia, que es esta, ¿cuánto da eso? ¿Cuánto le dio? 37.5. 37. 37.5. Perfecto. Sí, eso es lo que da. Ya se dan cuenta la fuerza que hay que emplear a la distancia. Aquí está usando la fuerza a 75 centímetros de donde está el origen. No importa la distancia. Los 2 metros son un instrumento de transmisión de la fuerza. No hace momento, solo la transmite. ¿Ok? Ahora preparen. Dígame. ¿Los 37.5 es el ángulo o es el...? No, los 37.5 es el momento. Momento, ok, gracias. Que como se está multiplicando, tienen que decir Newton por metro. ¿Ok? Sería la forma correcta. Ahora vamos con el ejercicio esperado por todos. Ok, aquí ¿cuál tenemos entonces? Ahí aplicamos lo que dijo el compañero. Pero lo aplicamos del otro lado, no del lado del origen, sino del otro lado, hacia afuera. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es el momento ahí? ¿Cómo calculan el momento? ¿Dónde está la fuerza? ¿Y la distancia? ¿Y por qué? Porque este lado que está aquí es lo que ustedes están buscando, que es la perpendicular a la fuerza. Y eso vale
1, que era el valor de la distancia, un pie, por el seno de 45. Lo vimos cuando ustedes hallaban la descomposición de vectores, perdón. Allá la componente horizontales, las verticales. Aquí la fuerza va horizontal. Van a buscar ¿qué? La componente vertical de la distancia. ¿Cuánto le dio eso? 42.42. Muy bien. ¿Ya todo lo hicieron? Claro que sí. Vamos con el ejercicio estrella. ¿Cuánto les dio? 42.4 o 42.42. Gracias. Ok, aquí ¿qué tenemos? ¿Cuál es el momento ahí? ¿Qué? ¿De dónde sacaste 14? Dos por 7 es 14. ¿Pero por qué? ¿Cómo está esa distancia con respecto a la fuerza? Paralela. ¿Hace momento? No. Porque tienen que estar ¿cómo? Perpendicular. Perpendiculares. ¿Cuáles son las distancias que están perpendiculares con respecto a la fuerza? 4 y 1. ¿Cuál van a usar? La de 4. ¿Sería la diferencia de ambas? Ahí está. Entonces van a usar un 3. Porque la fuerza, si la aplican aquí arriba, ahí estarías a 4 metros del origen. Pero como la estás aplicando aquí abajo, a 1 metro más abajo, solamente vas a usar 3. Lo demás, esto y esto, es la transmisión de la fuerza. Se transmite por ahí la fuerza. Para eso es que sirve. Es igual que la apliques a este lado o que la apliques de este lado. Dígame. Una pregunta, me perdí en otro problema. ¿Qué afectación tienen los 2 metros de distancia? En este caso, Sí. Nada. No hacen nada. Porque están paralelo a la fuerza. Okay. ¿Y cómo tiene que estar la fuerza y la distancia? Paralelas. Ajá. Para que dé 0, sí. Pero para hallar el momento máximo, ¿cómo tienen que estar? No te escuché. No, no dije nada, no. Ah, por eso. Perpendiculares, ¿no? Perpendiculares. Aquí hay 2 cosas. ¿Están perpendicular o están paralelas? Máximo, mínimo. Cuando están paralelas, el seno, ¿cuánto es? El seno de 0 es 0. Cuando es máxima, el seno de 90, ¿cuánto vale? 1. Ahí se dice que están perpendiculares. El seno vale 1, es máximo. Y si están en ángulo, vas a hallar el seno de ese ángulo, el que forma la fuerza con la distancia. Listo, así de fácil. Ahora vamos a ponerle 1
o van a ver uno. Ya después le pondré otro, no se preocupen. Para que ustedes indiquen aquí lo que es. Ah, se acabaron. ¿Cuánto vale el momento y resultante? En Newton serían 21,000. Espera. Los Newton serían... Primero me dice cómo lo sacaron. ¿De cuál ejercicio, profe? De este. ¿Están El viendo? de fondo de 45 grados, ¿verdad? De 60 libras. No, este. Ah, no, Ay, espérate. creo que no, Creo que es ya está que- trabajando en el otro. El otro daba 21, pues 3 por 7, 21. Porque iba a usar 3 metros con los 7 kilonewton. Sí. Ok, en este, ¿qué sería? Aquí, ¿dónde está la fuerza? 40 libras. Pero mira cómo está la distancia. La distancia te la están dando derecha, así de una vez de entrada, o tienes que calcularla. ¿Y cómo sería? Para hallar ¿qué? Para hallar la componente horizontal, que esa es la que vas a sumar. Tienes que hallar esto. Ahora, ¿esta cantidad va a ser mayor o menor que 2 pies? Menor. Ok, ¿me estás preguntando o me estás diciendo? Porque la joven me dijo así como pregunta, ¿menor? Menor. Siempre va a ser menor. Siempre. ¿Ok? Siempre va a ser menor. Porque acuérdense lo que le dije, esto es como una sombra de este valor que está acá. Si ponen luz aquí arriba, esta proyección que está aquí va a ser siempre menor. La inclinación siempre es mayor que los catetos, ¿ok? Siempre. Entonces aquí que hallamos, seno o coseno. Y no me estaba diciendo que antes se usaba el seno, pues. ¿Ves cómo se quedaron? Aquí se está buscando el coseno de 30. Ahora pregunta, para hallar el seno, ¿cómo era la condición para hallar seno? Era el ángulo entre la fuerza y la distancia. ¿Cuál es ese ángulo? ¿Es ese ángulo de 30? Ajá, ¿y cuál sería? Cuando es seno les dije... No. Cuando es seno les dije algo muy simpático. Cuando usar el seno. Está con respecto a Y. ¿Cuándo? Cuando está con respecto a Y. No. Les dije, el seno se usa cuando ustedes tienen el ángulo que forma la fuerza y la distancia. Ahí usan seno. Aquí, ¿cuál sería el ángulo que van a buscar? Este que está aquí. ¿Lo tienen? Pues la Claro que sí lo tienes. la suma de los tres lados tiene que dar 180, 180, 90. 90, y aquí tiene 90, ese es 60. Ahora fíjate el detalle. El seno de 60, ¿a qué se lo va a aplicar? ¿A 40 o a 2? Ahorita no se lo da a nadie, ahorita todavía no. ¿No se atenta el ángulo? Ahorita, este lado en rojo que está aquí abajo, que lo voy a poner de otro color,
Este lado que está aquí abajo tiene un solo valor, sin importar si se usa el coseno o el seno, porque el coseno de 30 es igual al seno de 60. Y el valor es el mismo, 0.86. ¿Puede repetir eso, profe? Por favor. Trigonometría. El coseno de 30 es igual al seno de 60. ¿Ok? Entonces ese valor, sin importar que esté usando seno de 30, perdón, coseno de 30 o seno de 60, el valor siempre es el mismo. Siempre. Sí. Porque si este y este son perpendiculares. ¿Ok? Entonces, coseno de 30, seno de 60 valen igual 0.86. Pero en este caso usamos el coseno porque nos están dando el ángulo de 30 grados en lo que es la desviación de la distancia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hallar primero aquí? Esta línea verde que está acá abajo, ¿cuánto vale esa línea? $1.7320. Sería la distancia de acá, del roller, a la línea de acción de la fuerza. Entonces, cuando estamos hallando el momento total, ¿cuál sería? ¿Qué distancia vamos a usar, perdón? ¿Cuál? Y luego, ahí lo tiene. Es todo. Tienes que ubicarte qué estás buscando. En este caso estás buscando la componente horizontal de esta distancia de 2 pies. Y como le mencioné, siempre va a ser menor. Como es el cateto adyacente, va a ser el coseno de 30, que vas a multiplicarlo por la hipotenusa, el valor va a ser menor. ¿Ok? Los dos valores se suman y ahí tienes lo que sería la distancia total. Que sería 229.28. Más le salió eso. Este es el C, aquí tienes el C. Ahí está. Esos son todos los posibles escenarios. ¿Ok? Sí, Súbele tantito, profe. dígame. ¿Puede agrandar un poquito más esa imagen para guardar, bueno, no, hacerla más chica para que quepa todo? Los resultados con los problemas. Ándale, gracias. Déjame le saco captura. Ok, entonces vamos entendiendo esta parte, ¿verdad? Vamos bien hasta aquí. Ya sabemos qué multiplicar, cómo hacerlo, cómo buscar las magnitudes que vamos a interactuar. Desde el más sencillo, distancia por fuerza. Hallamos en este caso, hallamos este caso, hallamos este caso y hallamos este caso. Sencillo. Vamos a ver qué conseguimos aquí. Este es el que vamos a resolver ahorita.
¿Se ve bien? Sí, profe. Entonces, aquí hay varias fuerzas. ¿Qué hacemos con varias fuerzas? ¿Sumarlas? Pero las fuerzas por sí solas no puedes sumarlas, porque las fuerzas se están aplicando a diferentes distancias y bajo diferentes condiciones. ¿Sería obtener el momento de cada una de ellas? Exactamente. Exactamente. Vamos a buscar los momentos de cada una y luego los sumamos. Ahora, cuidado con los sentidos de giro. Aquí define, fíjate cómo está definido aquí a la izquierda. Y, pero si lo pongo así no van a ver. Igual lo siguen viendo. Bueno, pero ahí también las magnitudes. Aquí están poniendo positivo el sentido en contra del reloj, ¿ok? Entonces, ahí tienen para qué. Saquen el ejercicio. ¿Cuál sería? Están claros con lo que tienen que hacer, ¿verdad? Momento de la fuerza 1, momento de la fuerza 2, momento de la fuerza 3, momento de la fuerza 4. Y sumarlas. ¿Cómo vamos? ¿Ya está casi listo?
Profe, sería nada más la De- suma, ¿verdad? Los componentes. Va a sumar los momentos. Dígame, Julio. ¿Iba a preguntar algo? No, profe, perdón, se me aplastó. Ok. Tenía una noticia que darles, pero no me vayan a golpear cuando me vean. Mejor no se las digo para que no me golpeen. A ver, No, profe, ya dime. dígalo de una vez, profe. Dígalo, profe. Ok. Ya le puse las 2 unidades en el ámbar. O sea, ya tiene las calificaciones ahí en el ámbar. Lo que sucede es esto. Por un error grave, no mío, del Excel, ¿ok? No mío, el Excel. Yo no hice nada. El Excel, es la culpa del Excel. ¿Sabe que siempre hay que buscarle la culpa a alguien más, verdad? Para uno no salir golpeado. Ya saben cómo funciona. Golpeen al Excel, no a mí. Cuando estaba poniendo las calificaciones y ya había terminado de poner la unidad 1, el Excel se dio cuenta de que era la unidad 2. Entonces, la unidad 2 está reportada como unidad 1 y la unidad 1 está reportada como unidad 2. ¿Por qué no le hice corrección? Por lo siguiente, de que si le hago corrección, el sistema me pide si es una segunda oportunidad. Y eso es falso. Tuve que dejarlo así. Porque si hacía la corrección le iba a causar más daño a ustedes. Porque iba a aparecer las calificaciones como de segunda oportunidad, que son las recuperaciones. Y eso es falso. Entonces lo dejé ahí. Lo dejé así. ¿Ok? Ustedes tienen 2 calificaciones. Las 2 calificaciones son reales. El que sacó 80 y 75 tiene 80 y 75. No en ese mismo orden, pero ahí está igual. El 80 y el 75. Al final del camino, el sistema va a sumar y dividir todas y va a ser el mismo promedio. ¿Ok? De acuerdo, profe. Pero las 2 calificaciones son reales, las 2 calificaciones pertenecen a ustedes. Ni le quité ni le puse, solamente cambié a todo el grupo, porque fue culpa del Excel que no se dio cuenta de que era la unidad 1 que estaba escribiendo en la unidad 1, la unidad 2 en la unidad 1. Ya cuando termino que muevo el Excel me dice, no, espérate, esa era la unidad 2. Bueno, a seguirle adelante. Y ya puse la unidad 2, pero en realidad esa calificación es de la unidad 1. Afecta a unos cuantos. Los que quedaron quebrados, quedaron quebrados. Lo que tienen que decirme para la recuperación es esto precisamente, que los problemas que le vaya a poner son los problemas de la unidad 1. Es todo. No de la unidad 2. Pero las 2 calificaciones son las que ustedes tenían. De hecho, bueno, la busco de una vez para que no haya duda al respecto. Ya tienen bien esa parte, ¿verdad? Del ejercicio, ¿ya lo tienen bien copiado? Sí, ya, profe. Perfecto. Sí, pero enseña la solución a ver si salió bien. ¿Y no la has visto todavía? Está chiquita, no se alcanza. Ok.
Ahí se dan cuenta por la cantidad cuál es la unidad 1 y cuál es la unidad 2. Esto es lo real. En el ámbar va a aparecer invertido. Ok. Este le va a aparecer como unidad 1 y esto le va a aparecer como unidad 2. Profe, bájale un poquito más, profe. Sí, ahí voy. ¿Entiende? Entonces esto le va a aparecer como unidad 2. Ya. Ya después, aquí va todo lo demás. Ya sabe que va a ser la investigación, la exposición y los ejercicios. A partir de esta, porque la próxima clase es la exposición de ustedes. ¿10 minutos en cada exposición, verdad, profe? Depende, porque a lo mejor le recorto el tiempo, se lo pongo más largo. Okay. Yo se los advertí. Sí. Cómo ustedes manejen la información. Y ya después les daré otra sorpresa, no se preocupen. Estén preparados para todo. Unidad 1, unidad 2. Ahí lo van a ver a la inversa, ¿no? Ya les dije. Pero las calificaciones son las calificaciones. ¿Ok? ¿Estamos bien entonces por acá? Así ven un poquito más. No estoy seguro si aquí falta algo, porque creo que son 42, no estoy seguro. Pero yo sí sé que falta alguien, no sé si es este grupo. Ajá, mira aquí, Calderón. Tengo que ponerle las 2 calificaciones, porque estaba en grupo, ¿verdad? No está presente. Los que están aquí, esos los agregué ayer, porque no estaban en la lista. Es decir, eso llegaron después que yo saqué la lista. Dígame, estoy escuchando. Aquí estoy, profe. De hecho, me dieron de alta la semana pasada. Correcto. Ayer que estaba poniendo calificaciones y me di cuenta que no estaban y están agregados, pero las calificaciones están ahí. Mándenme mensaje, lo que está aquí, mira, Ábalos, Calderón. Bueno, Ruiz tiene aquí todo. Okay. Pero ustedes dos, a mí y grave. Ah, no, grave fue que no hizo nada. Calderón, porque fíjate que aquí hay un hueco en los números, ¿eh? De hecho, profe, desde la primera clase entré, sí tengo los ejercicios y todo, nada más como no estaba dado de alta, pues no se reflejaba. Ok. Y Ábalos también para que me lo envíen qué grupo estaban y yo le busco ahí en el mudo. Muy bien, gracias. Y le pongo. A ellos se las puedo agregar porque no le he puesto. Bueno, igual le va a aparecer, pero no importa, no se preocupen. El detalle está que si yo lo invertía, tenía que borrarlo todo y volverlo a hacer. No es por el trabajo, es que le iba a aparecer de segunda oportunidad. Porque el sistema lo pide. ¿Esto qué es? Ordinario, regularización. Ustedes no están regularizando. Porque entonces, si más adelante van a regularizar y fallan, el sistema va a decir fuera. Me explico, por eso lo dejé así y ya se hizo el cambio y lo dejé así. Pues. Así no perjudico a nadie. Que a él no le aparezca, no importa. Más adelante le hago la corrección y ya. Y si no le dio lo suficiente, igual, él sabe que le falta y tiene que hacer la recuperación y ya le pongo la calificación de recuperación. Así no sale nadie perjudicado. Ok, ¿y quién es yo? En la unidad 1. ¿Quién es yo?
Que me envió un mensaje ahorita. Que tiene 0. Aquí está un 0. Sartorio. Sartorio que tiene 73. Ah, lo que dije, 65. ¿Tiene 65? Esa es la unidad 2 entonces. Lo que estoy diciendo, la inversión. Sartorio. Okay. Esta es la unidad 2. Esos son los números que corresponden a la unidad 2. Esos son los números que estás viendo. Entonces tú tienes 73 a la unidad 1 y 65 a la unidad 2. Por alguna razón no te dio. Y después lo vamos a checar. ¿Ok? Y bien la exposición me dice y checamos eso porque no te dio. Y después se ajusta, no hay problema. Eso corresponde a la unidad 2. Muy bien. ¿Preguntas, jóvenes? Profe, nada más no sé si tenga por ahí a la mano el resultado del último ejercicio, nada más para ver si salió bien. No, porque eso se lo corrió de acuerdo a lo que ustedes me den. Ah, bueno, pues. Claro, a ver si lo sabe. ¿Cómo tienen que estar las fuerzas? A ver. No, pues no me preguntaba porque pues nosotros sí dio el... En general. ¿Cómo tiene que estar la fuerza y la distancia para que el momento sea máximo? Perpendicular. Perpendicular. Entonces, si no está perpendicular y está en ángulo, ¿qué tienes que usar? El ángulo. Tienes que usar el seno. O el coseno si te piden, depende de qué te están pidiendo, la horizontal o la vertical. Si te piden la horizontal, la componente horizontal, y de acuerdo a cómo esté medido el ángulo, vas a usar el cateto adyacente. Si es la horizontal que te piden y el ángulo midieron con respecto a la horizontal, estás buscando el coseno. Depende de cómo esté medido el ángulo. Si el ángulo está medido con la vertical y te piden la horizontal, vas a usar el seno. El seno es el opuesto al ángulo. El adyacente es el coseno al ángulo. El cateto adyacente al ángulo es el coseno. El cateto opuesto es el seno. Mientras tenga eso pendiente, fíjate cómo va la fuerza y cómo está la distancia. Si te dan la fuerza, quiere decir que la distancia es la que está variando. Entonces ahí vas a buscar, depende cómo esté el ángulo, el cateto adyacente o el cateto opuesto. Depende cómo esté el ángulo. Por lo general sería el coseno. Por lo general. Tienes el ángulo, allá el coseno, lo multiplica por la hipotenusa y tienes tu distancia real, multiplícala por el fuerza, por la fuerza. ¿Ok? Déjame entonces ver si aquí hago el cambio rapidito. Ahí está. Esta fuerza vertical, horizontal, te está pidiendo ¿qué? La distancia. Esta sería la distancia. Ahí verás que usas entonces el seno o el coseno. Esta que está aquí, ¿está con cierto ángulo? Sí. Esto que está aquí, ¿tiene cierto ángulo? La distancia tiene cierto ángulo, que es 30 grados. Aquí tendría que buscar el horizontal sobre el eje X, proporcional a los 3 metros. Y después relacionarlo con la fuerza. ¿Ok? Por lo general, si a distancia, siempre va a ser el coseno, porque es como está alineada la distancia. Porque la fuerza siempre va a estar, o tratar de estar lo más cercano posible a ser perpendicular. En este grado no es perpendicular,
tiene 30 grados. Que de hecho no son 30 grados, la fuerza y la distancia son 60 grados. Porque si aquí hay 30, aquí hay 60. ¿Ok? Entonces eso es lo que quiero que ustedes realicen para ver si se entendió o no. ¿Ok? Este está facilito. Este de 40 está facilito. Bueno, ahí tienen que utilizar algo. El de 20 y el de 60 también están facilitos. Ahora, en general, hay 4 fuerzas. ¿Cuántas fuerzas se están haciendo al momento? Serían 3. Porque una no hace momento. Correcto. Ok, es todo. No es difícil, nada más enfóquense en lo que están haciendo. Enfóquense cateto opuesto, cateto adyacente. Ahí sabes si vas a usar seno o coseno. En este caso, vas a usar coseno, porque está buscando la distancia. ¿La distancia de qué? Ahí me dirán cuál distancia están buscando. Entonces, para 20 uso seno. Y para 40 coseno, ¿eh? Si te respondo esa pregunta, decir sí o no, te estoy aligerando el problema. No, sí. Sí es. Pero lo que ustedes decidan. Acuérdense que tienen como 6, 7 ejercicios para entregar. Lo que estuvimos haciendo facilitos ahí y este. Pero este es importante porque este refleja todo lo que vimos, la suma de momentos, cómo calcularlo, cómo calcular los ángulos, las distancias, todo está aquí. ¿Ok? Así que pónganle atención. Ya son más de las 11. Tienen otra clase ustedes, creo, ¿no? Sí. Ok, entonces váyanse a la otra clase, pues. Y cualquier cosa, me mandan mensaje y yo les contesto los mensajes. Ok. Profe, entonces, profe. ¿todos los ejercicios que vimos son entregables? Claro, se los di yo. Los que yo les di. Y este. Los que estaban resueltos ahí no son ejemplos para que ustedes visualicen qué es lo que hay que hacer. Pero lo que yo les di fueron 3 o 4, más este, completa todo. ¿Estás en Moodle? No, en Moodle hay unos. Este no. Así que tómale fotos si quieres. Gracias. Ok. Vale, profe, muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues pasen buen día, buen fin de semana. Nos vemos Profe, pronto. pero lo que hicimos aquí en la clase son los que se van a entregar. Sí, Ok, muchas gracias. sí, como siempre. Lo que hiciste allá se va a entregar. Gracias, profe. Hasta luego. Buen día. Gracias, profe. Hasta luego. Buen día a todos, profe.